primeramente a la palabra. Quiero llevarlos, he titulado este mensaje, Caminando por el desierto. ¿Cómo lo he llamado? Caminando por el desierto. Quiero que vayas conmigo al libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El desierto es el lugar donde Dios nos utiliza para probar nuestro corazón, para hablar a nuestro corazón, para capacitarnos en el propósito de Dios. El desierto, cuando Dios nos lleva al desierto, encontramos quebrantamiento, encontramos humillación, encontramos una profunda enseñanza en cada desierto que atravesamos en nuestras vidas. El desierto es donde vemos los problemas que sobreabundan. Termina un problema, nace el otro, y otro, y otro, y uno dice, ¿y a qué hora salgo de esta? Es donde la crisis es más fuerte cada día. Es donde está la soledad. En el desierto estás en soledad, estás en depresión, estás en tristeza. En el desierto parece ser el problema más grande que Dios. Así lo vemos cuando estamos en el desierto. Vemos que no hay salida por ningún lado. Ya, aquí muero en este desierto. No hay salida. Es que ya lo intenté de todas maneras. No hay salida. Así vivimos nosotros en el desierto. Por eso en esta mañana quiero hablarte del camino por el desierto. Primeramente, cuando empecé a preparar esta palabra, Dios ministró primeramente mi vida. Y me vi ubicada en muchos de los desiertos que les voy a hablar en esta mañana. Y en el libro de Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y marcharon a la tierra prometida. ¡Wow! Salieron de la esclavitud y salieron a la tierra prometida. 400 años aproximadamente en esclavitud. Y salen felices a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, en la tierra donde vivirá en abundancia y paz, ya no más esclavitud. Qué bendición. Pero luego de cruzar el Mar Rojo, lo que el pueblo de Israel, lo que vio en su horizonte, allá a lo lejos, en su horizonte, no fue la tierra prometida, no fue la tierra donde fluye leche y miel. Lo que vio en su horizonte, ¿qué fue? El desierto. Y en esta mañana quiero hablarte de eso. El desierto en que caminamos nosotros. En el desierto que vamos cada día caminando hasta llegar a la tierra prometida. El camino era ¿por cuántos días? 40 días. ¿Y Dios lo llevó por cuánto tiempo? 40 años en el desierto. Porque Dios vio sus corazones. Dios vio que sus corazones no eran el correcto. Dios los había sacado de Egipto, pero sus pensamientos estaban en Egipto. Sus costumbres eran las mismas de Egipto. Ya habían olvidado durante esos casi 400 años, habían olvidado sus costumbres. Ya oraban a cuanto Dios aparecía, porque habían aprendido eso de los egipcios. Y el camino de 40 días se convirtió 40 años en el desierto. Y en esos 40 años el pueblo de Israel atravesó muchos desiertos. Entre los desiertos que caminó, el primer desierto fue el desierto de Shur. Diga, desierto de Shur. Ayúdame a predicar en esta mañana. Desierto de Shur. Éxodo capítulo 15, versículos 22-25. Y dice la palabra de Dios: e hizo Moisés
que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. En el primer desierto, el desierto de Shur. Shur significa fortalezas. Muros fortificados significa Shur. Dios lleva al pueblo de Israel al primer desierto, al desierto de Shur. Allí los lleva a tratar con sus fortalezas, esas fortalezas que habían estado durante 400 años, y entre esas fortalezas estaba la amargura. Por eso no pudieron beber de las aguas de Mara, porque eran ¿qué? Amargas. ¿Qué les quiso Dios mostrar? Que así como estaba el agua, así estaba la amargura en sus corazones. 400 años de esclavitud, estaban alegres, amargos. 400 años siendo esclavos. Había mucha amargura en su corazón, había mucho dolor en su corazón, había mucha queja. 400 años sin descansar, sirviendo a dioses ajenos. Había mucha queja, había murmuración. Pero en ese tiempo empezaron ellos a murmurar. Moisés, salimos de la tierra de Egipto y ahora nos traes al desierto de Shur. Y tú nos hablaste de la tierra prometida. ¿Dónde estás? Yo lo que veo aquí es pura agua amarga. Ahora sí vamos a morir. ¿Sabes? Dios te permite llevar a ti en este desierto, porque a veces vivimos así, amargados. Dios se permitió al pueblo de Israel vivir en este desierto para que vieran cómo estaban sus corazones llenos de amargura. Y hay pueblo de Dios que tienen sus corazones llenos de amargura. Amargura en sus hogares, amargura en sus vidas, amarguras en su trabajo, todo lo que hacen y emprenden, Dios los saca de un trabajo, los lleva a otro y están amargos. Están solteros y los casan y vienen con la misma amargura. Y todo es con la amargura. Viven como Olafo. ¿Sí saben cómo es Olafo? Amargo. Así son. Así hay muchos hombres y mujeres viviendo como Olafo. ¿Tú conoces a Olafo? ¿Sí? Así hay muchos hombres y mujeres viviendo como Olafo, con la amargura en su corazón, con la queja, con la murmuración en sus corazones. Eso es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero Dios los lleva ahí para que conocieran qué había en sus corazones, para que empezaran a limpiar sus corazones de esa amargura que hay allá en sus corazones. Luego parten del desierto de Shur y van camino, y en camino llegan al desierto de Sin, al segundo desierto, el desierto de Sin. Éxodo 16, capítulo 16, versículo 1, dice: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. ¿A dónde llegaron? Al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después salieron de la tierra, al segundo días del segundo mes, que salieron de la tierra de Egipto. En el desierto de Sin, ¿qué encontraron? ¿Sabes? Cuando tú lees el capítulo 16 de Éxodo, te dice que ellos encontraron escasez, no había nada. En el desierto de Sin no había nada para comer, no había nada. Sin había era escasez. En el desierto de Sin no había que comer. Ahora sí,
el pueblo empezó otra vez a murmurar y le dijo a Moisés, ¿sabes? Aquí en el desierto de Zin no hay que comer. Nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Sabe? En Egipto las ollas son llenas de carne. Si tú lees el capítulo 16, dice, las ollas son llenas de carne. Hay abundancia de pan. Y tú me has traído a este desierto para que muramos de hambre. No hay nada. Solamente lo que hay es escasez. Y es ahí donde muchos se quedan en el desierto de Zin, mirando lo que había atrás. ¿Sabes que hace 5 años yo tenía un supercarro? ¿Sabes que hace 3 años yo tenía una supermoto? Uy, yo tenía un tremendo, tenía como 3 locales. Empiecen a mirar lo que había en Egipto, lo que había atrás. ¿Sabes? Es que si usted supiera, yo tengo una super casa. Lo que había atrás, el pueblo de Israel miraba lo que había atrás, abundancia de carne y de pan en Egipto, pero no veía al lugar donde Dios los quería llevar, al lugar de la tierra prometida. En ese desierto hay escasez, no hay provisión para comer, la economía está apretada. ¿Te has encontrado en el desierto de Zin? Así como llega el dinero, se va. ¿Les ha pasado a usted o solamente a mí? Dios mío, ya faltan 5 días para la quincena. Y uno empieza a contar y son los 5 días más eternos. Y cuando llega la quincena, se fue. Así como llegó, te fuiste. Y no me di cuenta a qué horas pasaste por mis manos. Porque en este desierto hay escasez. En este desierto tu economía está apretada. Tu economía está... así estaba el pueblo de Israel. No hay nada. Abre la nevera y encuentra a los ratones comiéndose las uñas. No hay nada. O la nevera es fuente, luz y agua. ¿Han pasado por esa etapa? Yo sí la he pasado. Yo recuerdo, yo les decía esta mañana con mi esposo, después de unos servicios gloriosos, salíamos con mi esposo, empezando en el ministerio. Mi amor, ¿qué vamos a almorzar hoy? Y decía mi amor, hoy es ayuno. Ayuno obligatorio. ¿Sabes? Porque no había que comer, economía apretada. Pero en el desierto de Zin está el Dios Jireh, el Dios proveedor. Y cuando cuando mi esposo me decía, no, Dios es mi proveedor, Dios es Jehová Jireh, mi Dios proveedor. Y era cuando salíamos de la iglesia y sabíamos que hoy era ayuno, no voluntario, esforzado. Yo he hecho ayuno, mentira, no. Y cuando llega la llamada millonaria, ¡tin! ¿Dónde están? Estamos saliendo de la iglesia. Los invito a almorzar. Gloria a Dios. Ese es el Dios Jireh, el Dios proveedor. Y en el desierto de Zin, el pueblo de Israel ve el Dios proveedor. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? El pueblo se empezó a quejar y a quejar y a quejar. Moisés, vamos a morir de hambre. Y Moisés va y habla con Dios. El pueblo se está quejando. Tranquilos, va a haber alimento. ¿Y qué envía Dios? Maná del cielo, dice la palabra de Dios. ¿Qué envía Dios? Del cielo, codornices, dice envía Dios. Ahí aprenden el pueblo de Israel del Dios Jireh, del Dios proveedor, el Dios que da la provisión aun cuando no hay absolutamente nada. Dios, amada iglesia, si no sé en qué desierto te encuentras, no sé si te encuentras en el desierto de Zin, solo puedo decirte que si estás en el desierto de Zin, clama a Jehová Jireh, el Dios
de la provisión. No te hará falta absolutamente nada. En este desierto, el pueblo de Israel no le faltó provisión. Siempre estaba el maná y siempre estaban, ¿qué? Los codornices. Siempre se alimentaron. En ese tiempo, en ese desierto puede haber escasez. Y yo he vivido esa escasez, pero nunca me he acostado sin comer, porque he visto al Dios Jireh, el Dios de la provisión, el Dios de lo sobrenatural. Y luego el pueblo de Israel pasan por otro desierto, el desierto de Sinaí. Éxodo 19, versículo 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Ahora Dios los lleva a otro desierto. Y nada que ver en la tierra prometida. Dios, ¿qué estaba? Estaba probando sus corazones. En este desierto, ¿qué hay? Hay revelación. Cuando tú lees el capítulo 19, en el versículo 10 no está, le voy a decir, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. ¿Sabes? En este desierto, en el desierto de Sinaí, viene la revelación de Dios. En el desierto de Sinaí es cuando Dios te empieza a mostrar que hay sucio, qué vestiduras tienes que lavar, qué pecado hay en tu vida. Está el Dios de la revelación, en donde Dios dice, ajá, así no me vas a llegar a la tierra prometida. Tienes que ir a lavar tus vestiduras. Y Dios le habla a Moisés y le dice, ¿sabes? El pueblo está en pecado. Dile que laven sus vestiduras. Dile que laven sus vestiduras. En el desierto de Sinaí, lo que hay es revelación. Es cuando vamos a leer la palabra y el Señor nos empieza a hablar. Deja la amargura, deja la murmuración, quite de tu vida toda raíz de amargura, quite de tu vida la avaricia, quite de tu vida la ira, la gritería. Es ahí cuando Dios nos empieza a hablar a través de la palabra y nos dice, mira, estás fallando en esto. Hay que quitar, hay que limpiar las vestiduras. En este desierto es cuando Dios nos empieza a mostrar, porque cuando llegamos a los pies de Cristo estamos nueveciticos, no sabemos. Y en ese desierto es donde hay revelación y es donde Dios nos empieza a mostrar las maldiciones que hay en nuestras vidas. O usted llegó el primer día a los pies de Cristo y sabía qué maldiciones tenía. Yo no, nadie sabe. En ese desierto es donde Dios se muestra, ay, mire, este ciclo, esta maldición se está repitiendo en tu vida. Ahora tienes que ir a cortarla. En este desierto de Sinaí hay revelación, donde dice Dios, pero ¿por qué? En las maldiciones, abuela soltera, madre soltera, hija soltera. O mujer que murió, abuela, mamá, hija con cáncer de seno, cáncer de útero. Maldiciones. Y ahí donde Dios se revela y te dice, hay que cortar con esas maldiciones. Y yo les decía esta mañana a la iglesia, Dios, yo estuve en el desierto de Sinaí y Dios me llevó a cortar maldiciones en mi vida, que no sabía que las tenía. Yo les decía a la iglesia esta mañana, cuando yo llegué al desierto de Sinaí, y llegué a los pies del Señor, el Señor me empieza a mostrar las maldiciones en mi vida. Mi padre murió, mi padre no conoció a sus papás, su madre muere al nacer él, su papá muere cuando él tenía 3 años, quedó huérfano. Cuando yo soy niña, cuando estaba niña, mi padre muere cuando yo era una niña. Cuando nació Juan David, me dice, Señor, el espíritu de muerte quiere venir a visitar a tu casa. A la maldición que ha estado persiguiendo a tu vida.
Y vino un espíritu de enfermedad sobre la vida de mi esposo, a querer repetir la maldición, a que mis hijos quedaran huérfanos. Y ahí en este desierto vino revelación de Dios y me dijo: corta la maldición que ha venido de generación a generación. Amada iglesia, es tiempo que vayas. Si estás en el desierto Sinaí, le diga al Señor: qué maldición hay en mi vida que tengo que cortar, qué atadura tengo en mi vida que tengo que cortar, que no me deja avanzar a la tierra prometida, que no me deja avanzar a cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para mi vida. En el desierto de Sinaí, Dios le dice al pueblo de Israel: lave, ¿qué? Sus vestiduras. ¿Sabes también qué pasa en el desierto de Sinaí? Dios empieza a decir: ¿sabe qué? Deja la vida de apariencias con la que llevas. Desafortunadamente, a veces no vemos diferencia entre el pueblo de Dios y afuera en el mundo. No hay diferencias. Vemos en el Facebook: amor de mi vida, la foto de los dos. Tú eres la razón de mi vivir. Pero en la casa, golpes, gritos. En el Facebook, mis bendiciones. Pero en la casa, uy, Dios mío, ¿por qué tuve estos hijos? ¿Qué maldición estoy pagando? ¿Qué estoy pagando con estos peladitos? Uy, Dios mío, ¿qué estoy haciendo, Señor? ¿Qué haré con este niño que es tan bruto? ¿Qué estoy haciendo, Señor? ¿Es que es tan rebelde? Apariencias. Pero en la iglesia, mi bendición, ven. Mi corazoncito lindo, ven. Mi princesa, mi príncipe. Pero en la casa es otra cosa. En nuestras vidas vivimos de apariencias. Aquí levantamos nuestras manos, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, al Padre, al Dios omnipotente, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Mira, amado, yo me he encontrado con liderazgo. No me he encontrado. Cuando nos dicen a nosotros, pastor, nos visita, vamos, nosotros vamos. Y me he encontrado con gente de liderazgo que por situaciones donde hemos estado, no digo que aquí ha sido, pero en situaciones donde hemos ido a hacer visitas y lugares que nos tocó recorrer, ¿no, Adriana? Muchas montañas que recorrimos. Llegaron al liderazgo y mi esposo le gusta ser muy puntual. Y siempre decía: mi amor, antes de tiempo, porque no conocemos el lugar, no conocemos el barrio, vámonos antes de tiempo. Y cuando llegamos, 14:77, amor, aquí es. Y la música a todo volumen: rata inmunda, animal rastrero. Y el líder cantando. Y mi esposo: no, amor, aquí no es. Está sonando esa ranchera, aquí no es. Amor, 14:77, aquí es. No, mi amor, aquí no puede ser. Es la líder, la que adora a Dios, cantando rancheras que no edifican. Y nos llevamos con los jóvenes, cuando eran los pastores de jóvenes. Llegaron a visitar a los jóvenes, ¿no, Adriana? Chispón, chispón, chispón. Y la música metálica y la música reggaetón y bailando. El liderazgo de jóvenes, sí. Vida de apariencias. Por eso el Señor los lleva al monte de Sinaí a lavar, ¿qué? Sus vestiduras. En el monte de Sinaí hay revelación y Dios nos muestra cómo estamos realmente ante los ojos de Dios. En el monte de Sinaí Dios llevó al pueblo de Israel para que vieran sus corazones, que tenía que ser quitado, que tenían que lavarse, que tenía que quitar de sus vidas. Y después del monte de Sinaí, Dios los lleva al desierto de Parán. Digan conmigo, Parán. Números capítulo 12, versículo 16. Después el pueblo partió de Hazerón y acamparon en el desierto de ¿qué? Parán. Parán significa poner
a parir. En ese desierto es el lugar donde ocurrieron la mayor parte de las andanzas del pueblo de Israel. Fue el lugar donde más habitó el pueblo de Israel. En el desierto que más habitó en el pueblo de Israel. En este desierto, ¿quién recuerda qué es lo que pasó en este desierto? En este desierto, ¿sí recuerda que había una nube? En este desierto la nube se detiene. En este desierto se aparta Dios. Y es cuando Dios dice, por un breve instante me aparto de ti. Esa palabra un día Dios me la dio en Isaías. Si no estoy mal, es Isaías 54, no recuerdo el versículo, 54 y 16 creo que es, no lo recuerdo, no lo tengo presente. Dice, por un breve instante me apartaré de ti. En este desierto es cuando, en el desierto de Parán, es cuando Dios, no lo vemos, se apartó un momento. Vino la murmuración otra vez, vino la crítica, vinieron a criticar a Moisés. Recuerdan que los hermanos de Moisés empezaron a criticar al pueblo, a quejarse, y Dios se aparta un momento. Y dice, ya estuviste allá, ¿por qué vuelves otra vez a lo mismo? En este desierto, ¿sabe qué pasa en el desierto de Parán? Dice, te pone a parir. Es cuando tú oras y ayunas y no pasa nada. ¿Has estado en ese desierto? Yo sí. No sé si ustedes. Yo sí. Días, semanas, meses y no pasa nada. Y ahí me llevó el Señor y me decía, por un breve instante me apartaré de ti. Y yo le decía al Señor, Señor, mira el tiempo que ha pasado. Es un breve instante, Señor, pero es que un día en tus años es como 1000. ¿Cuánto es ese breve instante? Es cuando uno empieza a decir, Señor, y empieza uno a parir, Señor. Ya viene lo del arriendo y no tenemos la plata. Señor, mira cómo está mi hogar. Cada día más difícil, Señor. Mira cómo están mis hijos, cada día más rebeldes, Señor. Yo los veo más apartados de ti. Y te empieza a parir. Haces ayuno, haces oración. Y no es nada. Ni siquiera escuchas la voz de Dios. Vas a la palabra, como que tampoco hay respuesta. Y cuando ves, es que tus oraciones no pasan del techo. ¿No le ha pasado eso? ¿O es a mí? Cuando tú dices, Señor, yo siento que oré, leí la palabra, adoré a Dios, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué está pasando? Ahí es donde Dios se aparta un momento para que tú lo busques, estés quieto. Ahí es donde Dios, ¿sabes qué pasó en el desierto de Parán? Ahí donde a causa de la murmuración de Miriam, la hermana de Moisés, ¿qué pasó? Vino sobre ella ¿qué? Lepra. Queja, murmuración, vino sobre ella ¿qué? Lepra. Y ahí donde uno dice, ay Señor, por causa del pecado de mi esposo no me vayas a tocar a mí. Por causa del pecado de mi esposa, no me vayas a tocar a mí. No me vayas a tocar a mí con maldiciones. No vayas a tocar a mis hijos con maldiciones. Y es ahí donde claman a Dios. Y ella es sana. Dice, ten misericordia. Pero Dios la sana, pero dice, apártala por un tiempo. Y luego sí regresa al campamento. Ahí vemos al Dios Jireh, al Dios Rafa, al Dios sanador. Luego Dios lleva al pueblo de Israel al desierto de Sin. Di conmigo, desierto de Sin. Números capítulo 20, versículo del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de... ¿Cómo? ¿Desierto de qué? Sin, fuerte, Sin. En el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación,
se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué pasó? Otra vez no hay agua. Otra vez. ¿Qué pasa en Sin? Sin significa palmera enana. Pasa el tiempo y sigues en la misma condición. Dios me decía, hay muchos en el desierto de Sin. ¿Qué significa Sin? Palmera enana. En el desierto de Sin no hay crecimiento. En el desierto de Sin ves tu vida todo igual. En el desierto de Sin es como lo que hablábamos hace unos días atrás, Sansón, dando vueltas en el molino, dando vueltas en lo plano. Y Señor, ¿por qué voy 1, 2, 3 en el mismo lugar? En la misma prueba. ¿Han pasado ustedes por el desierto? En la misma prueba otra vez. Porque otra vez el pueblo empezó a murmurar, no hay agua. Y cuando no pasamos la prueba, ¿qué pasa? Dios nos la pone a repetir. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas pruebas ha repetido? ¿Por qué? Porque no has ido a la presencia de Dios. ¿Qué les dijo Dios? Yo soy la vid, yo soy la vida. Los que tengan hambre y sed de mí, vengan ¿a quién? A Él, a Jesús. Si tú tienes hambre y sed de Dios, ven a Él. Pero ¿qué pasa? En este desierto vuelve la queja, vuelve la murmuración, vuelve otra vez al mismo capítulo de tu vida, al mismo proceso que has vivido. No hay crecimiento. Mira, amada iglesia, ¿cuántos de acá tienen más de 5 años de vida cristiana? Levántame las manos. Varios. Ahora yo le pregunto, ya no son bebés espirituales, ¿cuál es el don que Dios te ha dado? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Mi amada iglesia, el don no es para que tú lo guardes como un tesoro. Me dio el don, lo guardo aquí y lo acaricio. El don es para ministrar al pueblo de Dios. Si Dios te dio el don de sanar, ve a orar por los enfermos. Si Dios dio el don de discernimiento, ve a orar por las cosas que Dios está mostrando. ¿Qué don Dios te dio? Si llevas más de 5 años, debes saber el don que Dios te dio. Por lo mínimo 1, pero Dios le da a uno más de un don. ¿Cuál es el don que Dios te dio? ¿Sí está creciendo ese don? ¿O estoy en el desierto dando vueltas? Estoy en el desierto de Parán, palmera enana, no he crecido. Mañana no voy a la iglesia, el pastor no vino hoy. El miércoles no vengo, el pastor no vino hoy. Si vio la pastora, estaba frente a mí y no me saludó. Bebés espirituales sin crecimiento. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? Amada iglesia, es tiempo de salir. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir del desierto. Es tiempo de salir del desierto de Sin. Es tiempo de salir del desierto de Sin. Tu vida espiritual no puede seguir estancada. Dice la palabra de Dios: ir a predicar a las naciones. ¿A cuántos le has predicado la palabra de Dios? ¿A cuántos le has predicado en esta semana? Mírate los últimos 5 años. Yo te dije a ti que los que llevaban más de 5 años levantaran sus manos. Ahora mírate de hace 5 años. ¿Cómo han crecido los satanistas, los homosexuales, las celtas? ¿Cómo han crecido? ¿Y tú cómo estás? ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo como árbol? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? Amada iglesia, es tiempo de salir del desierto de Sin.
tierra, palmera enana, tiempo de estancamiento espiritual, tiempo donde no hay crecimiento. Luego Dios lleva al pueblo de Israel al desierto de Ije-Abarim. Números capítulo 21, 11. Y dice la palabra de Dios: y partieron de Obón y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto en que está enfrente de Moab, el nacimiento del sol. Abarim significa ruinas. Y ahí donde los lleva Dios, al desierto de Ije-Abarim, un lugar donde alrededor lo que había era ¿qué? Ruinas. Y nada que llegan a la tierra prometida. Otro desierto más. ¿Por qué? Porque su corazón todavía nada que es transformado, es cambiado, es quitado. Todo está en ruinas. Es cuando tú ves tu vida en ruinas. Es cuando tú ves tus finanzas en ruinas. Es cuando la comunicación con tus hijos está en ruinas. Es cuando la comunicación con tu esposo está en ruinas. Es cuando el altar familiar está en ruinas. Yo no sé si tú te encuentras en el desierto de Ije-Abarim, lugar de ruinas. No sé si la oración con Dios, ¿cómo está? ¿En ruinas? ¿Tu vida espiritual, cómo está? ¿En ruinas? La relación con tu esposa, ¿cómo está? ¿En ruinas? La relación familiar, ¿cómo está? ¿En ruinas? Es cuando tú llegas a la casa y le da más alegría al perro que llegas tú a la casa que tu esposa o tus hijos. Sale el perrito ansioso y alegre, y la esposa: ¿quién llegó? Llegó este. ¿Quién llegó? No sé, mamá. Porque los hijos ni siquiera salen a pedir la bendición. Pedir la bendición no está de moda. Oye, mis princesas, pedir la bendición no está de moda. Eso no pasa de moda. ¿Cómo está tu relación familiar? ¿En ruinas? ¿Cómo está la relación con tu esposo? ¿Será que la relación con tu esposo solamente son besos virtuales? Y pum, lo envío. Pero cuando llegas a la casa, no le das un beso a tu esposa. Ya no la acaricias, ya no la abrazas. ¿Cómo está la relación? Hay algo, les decía esta mañana, que dicen, ¿cuál es el hijo que más trabajo te ha costado criar? El de mi suegra. ¿Cuál es el hijo que más trabajo me ha costado criar? El de mi suegra. Adriana, ¿cuál es el hijo que más trabajo te ha costado? El de mi suegra. ¿O no? Don Simón, ¿cuál es la hija que más trabajo te ha costado criar? El de mi suegra. ¿O no es así? ¿No es así? Dice. Anderson, levanta las dos manos. Ya hay unos que están que se la devuelven y Anderson mira hacia atrás. Estoy a unos pasos de mi suegra. Hay unos que están que ya devuelven a los hijos a la casa porque ya no se aguantan al marido ni a la mujer. ¿Por qué? Porque el hogar está en ruinas. Ya con este no doy más. Estoy que se lo devuelvo a mi suegra. Yo pasé por eso. Que no me salieron canas por la misericordia y la gracia de Dios. Pero canas sí me sacó el pastor. No es que esté hablando de él, porque no está acá. No es que me quiera desquitar. No es que decimos se está aprovechando porque doña Yanés no está acá. Pero amada iglesia, a veces la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, está en ruinas. Se habla a veces más por el WhatsApp que hasta personalmente. Se van a la cama y cada uno con su celular. Él aquí y ella en la otra esquina.
Vamos a almorzar y la relación de nuestros hijos en ruinas, cada uno con su celular. ¿En dónde están? En zonas de Wi-Fi. Zona de Wi-Fi. Ahora estamos más tiempo en Facebook, Instagram, que compartiendo en familia. ¿Cómo está tu relación familiar? Ay, ay, ay. Habla, oh Jehová. Mi amada iglesia, el último desierto es el desierto de Arnón. Números 21, versículo 13, 14. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice que el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo el mar rojo y en los arroyos ¿de dónde? Arnón. Arnón significa torrente, fuerza, abundancia de agua. Este es el último desierto que llega el pueblo de Israel. Este es el último desierto que pisa, torrentes de agua. Dios sacó al pueblo de Egipto hacia la promesa de la bendición, hacia la promesa de la tierra prometida. El Señor permite los desiertos en nuestras vidas para desafiar nuestra fe, para que nos demos cuenta que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios proveedor, que es el Dios Rafa, que es el Dios Nisi, el que levanta nuestra bandera. Y aquí estaba Jehová Nisi, levantó la bandera. Torrentes de aguas, abundancia de agua en este desierto. Y es el último desierto que ellos pisan antes de cruzar la tierra prometida. Deuteronomio 8, capítulo 8, versículo del 2 al 4, dice la palabra de Dios. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué te trajo? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. ¿Es clara la palabra de Dios? Dios nos lleva al desierto para mirar qué tan sano está tu corazón. Los desiertos no son de Satanás. Dios los permite en nuestras vidas para que haya crecimiento, para que haya fortaleza. Y dice la palabra de Dios en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En el desierto sabemos si guardamos los principios de Dios. En los desiertos sabemos qué tanto fiel eres a Dios. Y dice el versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Has pasado por desiertos donde ha habido escasez? Jehová Jireh te ha sido tu proveedor. Comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. ¿Has pasado por esto, amada iglesia? ¿En qué desierto te encuentras tú? El desierto es el lugar de prueba. El desierto es el lugar donde Dios hace una transformación a tu vida. En el desierto es donde Dios revela qué hay en tu corazón. En el desierto es donde Dios te disciplina, porque dice la palabra de Dios que el que Él ama, disciplina. El desierto te enseña a valorar a las cosas. En el desierto te enseñan a valorar tu familia. En la abundancia sobran los amigos, pero en el desierto
te sobran los dedos de la mano para contar cuando no estás solo. En el desierto es el lugar para oír la voz de Dios. En el desierto es donde Dios se manifiesta a tu vida. Y cuando viene acá, me hizo acordar algo. No lo dije esta mañana. Un desierto que atravesé con mi esposo. Mi esposo ganaba un sueldo, bueno, pasó a ganar 3 veces más de lo que ganaba. Muchísima plata. Y era muchísima plata y la abundancia. Y siempre hemos sido los dos. En ese tiempo no teníamos hijos. Y en ese tiempo vino la abundancia y llegaron los amigos. Y yo le decía a mi esposo, tú no eres de amigos, siempre es familia, familia. Nuestro círculo más bien es muy cerrado y siempre era mi esposo y yo, y siempre los dos. Pero llegó el tiempo de la abundancia y sobraron los amigos. Entonces los amigos, vámonos para tal lado, y vámonos para tal lado, y vámonos para tal lado. Y un día le dije, me dijo, mi amor, hoy llegó un poquito tarde. Y al otro día, mi amor, hoy llegó un poquito tarde. Es que mis amigos dijeron que nos vamos a tomar unos cafés, vamos aquí a hablar un poco. Y un día le dije, mira, te voy a decir algo. Si la abundancia de lo que tú estás ganando es piedra de tropiezo para que te aparte de los caminos de Dios, en el nombre de Jesús ahora se seca ese contrato. Y me dijo mi esposo, cuidadito. ¿Usted cree que el pastor me ha sacado canas? Por milagro de Dios no las tengo. Pero cuando me vayan a salir, yo creo que me salen en abundancia. Y llegó y le dije, cuidadito, me dijo. Y le dije, prefiero que pierdas el trabajo antes que te pierda tu alma. Porque cuando no hemos tenido nada, ellos no han estado contigo. ¿Quién es la que ha estado contigo en el desierto? Y le dije, ¿sabes? Te voy a decir algo. A mí quien me sustenta no eres tú ni tu trabajo, es Dios. Y en el nombre de Jesús se cierra este contrato. Así le dije así, lo señalé. En el nombre de Jesús se cierra ese contrato. 3 meses después se cerró el contrato y me dijo, amor, ya no me dieron más contrato. Dios va a probar tu corazón y cuando tu corazón esté sano, Dios abrirá las puertas. 2 años después le dije a Dios, Señor, ya mi esposo aprendió la lección. Aprendió la lección, pero tuvieron que pasar 2 años. Y me decía, amor, ora. Tú fuiste la que oraste para que me cerrara el contrato. Ahora ora para que me... Y luego Dios abrió el contrato, aún mayor de lo que había. Dios te lleva por desiertos. No te quejes en el desierto.